este tema que es trascendental, los métodos alternos para la solución de los conflictos, así como la prevención de los mismos, es muy, muy importante tomarlo en cuenta, ya que ahora sí que pareciera que estamos todos formados en la carrera y ahora sí con los maestros, que bueno, un saludo a todos los maestros que tuvimos, maestros, lo que es la docencia, lo que viene siendo quienes fueron nuestros mentores en nuestros despachos. La mayoría de los abogados ingresamos pues en el litigio o en la esfera jurídica con un ADN o con un chip del derecho adversarial, ¿no? Del tema de las controversias, del tema del conflicto, de la teoría del conflicto. Muchas veces estamos impuestos a llevar un juicio, un proceso civil, familiar, agrario, de cualquier índole, con el objeto de obtener una sentencia que resuelva y que condene a tu contraria a que te pague o a que te cumpla las prestaciones que reclamas. Sin embargo, como acotación, muchas de las veces después de 3, 4 años, 5, 10, incluso décadas de litigio, como llega a pasar en juicios sucesorios intestamentarios que inician los hijos de la de cuyos, a los 5 años fallece uno, luego entran los sobrinos, entran los nietos, y se hace un litigio de décadas que no se resuelve el objeto o lo que estaba en controversia, simplemente porque las partes están en una postura de litigio, de confrontación, así como los abogados también están en una postura de confrontación. Entonces, para evitar y cambiar ese chip de adversarial, es importante pues cambiar el chip a la negociación, a la mediación, a la conciliación y al arbitraje. Estar en una postura de buscar la solución de conflictos. En este punto, yo los invito, pues, como litigantes, a los funcionarios, servidores públicos, a todos los que formen parte del sistema jurídico mexicano e internacional, pues a que cambiemos ese chip, y busquemos la solución de conflictos mediante los métodos alternos. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar punto por punto de los métodos alternos que contempla la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco 2020, para que contemplen, viene siendo el arbitraje, la conciliación, la mediación y la negociación. ¿Sí? Entonces, cambiando este chip con el objeto de buscar una negociación, una solución de conflictos con las partes, vamos a darnos cuenta que no necesariamente vas a obtener menores ingresos como abogado. No necesariamente va a ser menos redituable el llevar un juicio en el que busques la negociación. Porque muchas de las veces se cree que por el litigio y la controversia que estás cobrando un 10, un 20, un 30% del resultado final del juicio con un anticipo, te va a ir muy bien en el procedimiento. Pero cuando te das cuenta que en el juicio te dieron 50,000 pesos de anticipo, así vayas a cobrar otros 200, 300,000 pesos al final, y el litigio se va a 5 o 7 años, esos 50,000 pesos no te resultaron para nada suficientes para el procedimiento. Bueno, entonces entremos en materia. En México, en cuanto a los antecedentes de la Ley de Justicia Alternativa y de la implementación de los métodos alternos, de los estados que fueron, ahora sí que fueron de los que llevaron el principio en la incorporación en sus estados, fue en Quintana Roo en 1997. En 1997 se publicó la Ley de Justicia Alternativa y en consecuencia se creó el primer centro de asistencia jurídica en Quintana Roo. Posteriormente, en el año 2003, en el estado de Guanajuato, se consideró también los métodos alternos de solución de conflictos en la constitución de dicha entidad. Y se complementó y se incluyó dentro de su normatividad la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. En el año 2004, el Poder Legislativo, tanto en el estado de Jalisco como a nivel nacional, también empieza a coordinarse con los poderes ejecutivos y judicial y se convoca a la ciudadanía para las consultas regionales y buscar que se logre que se implementen los estados los métodos alternativos de solución de conflictos.
Y bueno, fue así que en el año 2008 se hizo una reforma al artículo 17 constitucional de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se contempla y se señala que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Es decir, ya no es opcional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, que es parte de los artículos que contemplan el capítulo de los derechos humanos, antes garantías individuales, lo prevé como una obligación de los estados y como un derecho humano de toda persona, el acceso a los métodos alternos, a los métodos alternativos. Tan es así que en procedimientos donde no se cumpla con dicha garantía o con dicho derecho humano, puedes llevar el procedimiento, y muchos de ustedes les ha de haber pasado, hay procedimientos, ejemplo, procedimientos penales, que si no se agotó el método alterno de solución de conflictos cuando presentas tu denuncia penal, posteriormente te hacen la entrevista, la lectura de derechos, llevas testigos, llevas algunas pruebas, luego te citan a métodos alternos de solución de conflictos, ejemplo en la calle 14, aquí en la Fiscalía del Estado de Jalisco, a los módulos de métodos alternos, para ver si llegas a una solución del conflicto. Cuando no se llega a una solución del conflicto, se sigue con la carpeta de investigación para posteriormente pedir la imputación ante un juez penal y la vinculación a proceso y bueno, lo que es el procedimiento penal. Hay criterios de la Corte que han resuelto que cuando no se ha cubierto ese requisito de buscar la mediación, se invalida, se anula todo el procedimiento, es decir, se ordena a la autoridad responsable, porque tú te puedes ir al amparo, el imputado, el procesado se puede ir al amparo por no haberse agotado dicho procedimiento de método alterno, obtienes una sentencia favorable en una sentencia de amparo que ordena la reposición del procedimiento. ¿Para qué? Para que se regrese al estado en que se encontraba, para efecto de llevar a cabo la negociación o la mediación para la solución del conflicto. Entonces es trascendente, no es un juego, no es algo que se ponga en la ley para ver si algún estado o algún legislador o algún juez, alguna autoridad, algún órgano jurisdiccional lo quiere implementar o no. No es a capricho, no es discrecional. Se tiene que implementar y se tiene que llevar a cabo esa etapa de método alterno, ¿sí? Entonces es un derecho humano, ojo. Acordémonos que los derechos humanos, conforme a las reformas del artículo 1 constitucional, tienen la misma jerarquía a los tratados internacionales, ¿sí? La Constitución y los tratados internacionales. Obviamente los tratados no tienen que ser contrarios a la Constitución, pero son de la misma jerarquía, tratados internacionales y Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Les comento esto por lo siguiente. Vamos a encontrar en los códigos civiles, código de comercio, códigos, vamos a encontrar disposiciones en la legislación de los estados y las legislaciones federales que van a estar rebasadas totalmente por los tratados internacionales. Entonces, observemos los tratados internacionales que ha celebrado México y observemos los criterios de la Corte, la jurisprudencia, las tesis, las contradicciones de tesis. Hay que observarlas detenidamente porque no obstante que haya una prohibición en una legislación local, pero que esté permitido en un tratado, tiene mayor validez, tiene mayor jerarquía el tratado internacional. Poco a poco las legislaciones en los estados y en el Congreso de la Unión pues han ido haciendo reformas y adecuando las leyes a la celebración de los tratados en los cuales ha formado parte el Estado mexicano. ¿Por qué les comento esto? Porque justamente también los métodos alternos, como un derecho humano, pues viene con una inercia global. Vivimos en un mundo globalizado, entonces ha habido en la Corte Interamericana, ha habido en la Haya, o sea, ha habido distintas disposiciones y distintos pronunciamientos, acuerdos internacionales, donde se contemplan los derechos humanos y este derecho humano es trascendente. Este derecho humano a la solución del conflicto, a que el Estado te proporcione el instrumento necesario para que puedas resolver un conflicto
y sea menos gravoso para tu persona y para tu economía y para tu patrimonio el resolver el conflicto de que tienes. Entonces, sin buscar palabras complicadas, los invito a que busquemos y cambiemos el chip, a buscar la solución de conflictos, agotando los métodos que estén a nuestro alcance, independientemente de si te citen o no ante una autoridad jurisdiccional a una audiencia de conciliación. Uno como abogado puede buscar a la contraparte y buscar una solución que sea benéfica para el procedimiento y para las partes. ¿Por qué son importantes los métodos alternos? Bueno, contemplemos que los métodos alternos son menos formales, son incluyentes, autogestivos, permiten la continuidad, hay expeditez y muchas de las veces pues también son más baratos el resolver un asunto mediante un método alterno. Les voy a poner un ejemplo también. No es lo mismo esperar una sentencia que un juez te dicte en un procedimiento de divorcio o en un procedimiento de laboral, un laudo definitivo en un procedimiento laboral, a que tú como parte, junto con la parte demandada, sometiéndote a la mediación o a la conciliación o al arbitraje, que ahorita vamos a hablar la diferencia de cada uno. Cuando tú llevas la solución del conflicto mediante un convenio, sin esperarte sentencia, la analogía que voy a hacer es la siguiente. Tú eres quien dicta la sentencia. ¿Sí? El actor y tú, el actor y el demandado, dictan la sentencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú vas a decir qué es lo que buscas en tus pretensiones, vas a poner tus condiciones, la parte demandada va a decir también si está de acuerdo en que sí, en que no, van a llegar a un punto medio o a una resolución donde ambas partes se van a dar recíprocas concesiones y en base a su realidad, de su día, de su vida, de su patrimonio, de sus posibilidades económicas, sociales, culturales, etcétera, ustedes van a ser quien van a dictar la sentencia, porque van a poner las condiciones, van a declarar lo que a ustedes se les haga viable para llevar a cabo esa solución del conflicto. Y no el juez o no el presidente de la Junta. Cuando tú resuelves el convenio va a ser realmente muy, muy particular, va a ser aterrizado a tus intereses, porque tú estás poniendo tus condiciones y la otra parte también. Cuando te esperas a un laudo por parte de la autoridad, hablando por ejemplo de la materia laboral, quien te va a dictar la sentencia, pues es el presidente de la Junta, o el juez en su caso, en un juicio familiar. Él es quien te va a dictar la sentencia. Y muchas veces la sentencia se escapa de la realidad. Cuando te dictan la sentencia, después de 5 años de juicio, ya no va muchas veces de acorde a la realidad que tenía el asunto 5 años atrás. Ejemplo, yo demando a un patrón por despido injustificado, pero a los 5 años que se me dicte el laudo, resulta que el patrón se quedó insolvente, la fuente de trabajo ya no existe. Entonces, a lo mejor tienes un laudo que lo condena a pagarte 1,000,000 de horas, entre prestaciones de horas extras, salarios caídos, etc. Pero va a ser un laudo que no vas a poder ejecutar. A lo mejor sí, a lo mejor te toca tener un demandado que es una empresa transnacional y no se va a ir a ningún lado. Pero como abogado hay que identificar la estrategia y la solución del conflicto para el cliente y no nada más tratar de obtener una sentencia favorable, grande, choncha, llena de prestaciones y de condenas, que en la ejecución de la misma sea improbable o no sea algo viable. Bueno, en ese punto, todo esto les comento porque la justificación de los métodos alternos, pues justamente es para eso, para que exista una expeditez, continuidad, para que se solucionen los controversias de una manera más, no de imposición, que haya una voluntariedad de las partes y que haya una participación de las partes. Asimismo, con esta reforma constitucional,
pues se crea por parte del Estado de Jalisco, pues la Ley de Justicia Alternativa, y lo que conocemos, y se crean el IJA, el Instituto de Justicia Alternativa, conocido como IJA, que está aquí en el Estado, y también se crea la posibilidad de que existan centros de mediación públicos y privados, pues para ahora sí que tener un bagaje de una posibilidad de atender procurar atender los conflictos que se suscitan en el Estado de Jalisco. Existe una realidad que no hay que dejar de lado, pues que todavía es insuficiente los centros de mediación y los mediadores existentes que hay en muchos de los estados, a lo mejor en todos. ¿Por qué? Porque es demasiadas las controversias que existen y los mediadores, pues todavía es algo limitado. Por ejemplo, ahorita que está cerrado el IJA para audiencias nuevas, esperemos el lunes ya abran, pero sí tú como abogado puedes buscar un centro de mediación, celebrar un contrato de arrendamiento para una prevención, prevenir posibles conflictos, tasarlo o celebrarlo ante el centro de mediación como una transacción para que en su momento haga las veces de cosa juzgada en caso de que haya incumplimiento. Probablemente no lo vas a poder registrar en el IJA porque no te lo reciban en este momento de botón rojo en Jalisco, pero sí puedes celebrar el convenio y posiblemente nada más vas a estar ante la necesidad de registrarlo, de inscribirlo, una vez ahora sí que el botón o la contingencia, el momento de emergencia lo permita. Hago alusión a lo que hizo, a la declaración que hizo hace pocos días el presidente del Poder Judicial del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el doctor Licón. Es importante, él mismo exhorta a los abogados a que en estos tiempos de pandemia, pues busquemos los métodos alternos. Hay antecedentes también, hay un magistrado en el Estado de México que pidió licencia de su función como magistrado y ahora actualmente está encabezando el tema de los métodos alternos en el Estado de México, con muchas ganas y con mucho entusiasmo para buscar esta nueva solución, ¿no? Tomemos en cuenta, que siempre ha existido, por ejemplo, en materia familiar, siempre ha existido en el artículo 282 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, siempre ha existido esa etapa de la audiencia conciliatoria. Sin embargo, no en todas las materias existía. En materia mercantil, con los juicios orales mercantiles, ya se contempla la conciliación en la audiencia preliminar. Antes tú presentabas una demanda mercantil ordinaria por el pago de X facturas y no había una audiencia de conciliación. Era la demanda, la contestación de demanda, se abre el periodo probatorio y a pelear.